Maestros y maestras, nuevamente el día de hoy con ustedes para compartir un tema muy importante relacionado a la evaluación formativa. Planteamos una pregunta clave, un clamor de la mayoría de docentes, y es justamente la pregunta: ¿cómo se formulan los criterios de evaluación? Lo podemos entender claramente en sus aspectos teóricos, en sus características a los criterios de evaluación. Pero el cómo formularlos a veces se convierte en una situación muy compleja, muy complicada. Y no lo es, mis estimados maestros, solo que hay que seguir un procedimiento, y espero que con este organizador que voy a ir mencionando paso a paso, ustedes puedan lograr plantear sus criterios de evaluación de manera mucho más efectiva, tal vez mucho más acertada y coherente para evaluar los aprendizajes que desarrollan en sus estudiantes. En primer lugar, el primer paso, podríamos decir, o el primer proceso o procedimiento que yo tengo que realizar para formular mis criterios de evaluación es comprender el propósito de aprendizaje a evaluar. Esto incluso lo hemos dado en el primer paso de la evaluación formativa. Esto es importante. Si yo no comprendo, si yo no conozco el aprendizaje que yo quiero evaluar, entonces voy a tener dificultad para plantear mis criterios de evaluación. ¿Y qué significa comprender el propósito del aprendizaje a evaluar? Significa que yo debo conocer a qué competencia corresponde este aprendizaje que yo voy a evaluar. ¿Cuál es su estándar de aprendizaje? En este caso yo tengo que ver con qué grado de estudios estoy y a qué ciclo corresponde ese grado de estudios. Si estoy en el segundo grado de secundaria, será en el sexto ciclo. Y para ello debo ver también qué competencia, ¿no?, y a qué área curricular corresponde. Asimismo, yo debo comprender el aprendizaje más pequeño, que es aprendizaje de sesión, porque generalmente los criterios de evaluación se plantean en aprendizajes de sesión, o que puede ser tal vez de una semana. No es en aprendizajes grandes, sino en aprendizajes que uno evalúa de manera continua, porque la evaluación formativa no son evaluaciones que se dan al final o solo al inicio o al final, sino son evaluaciones permanentes. La evaluación es continua, y para que sea continua generalmente se tiene que evaluar clase a clase. Entonces, para formular los criterios de evaluación es necesario comprender este aprendizaje que yo voy a evaluar. ¿Por qué? Porque este aprendizaje se constituye en el objeto de evaluación. ¿Y qué significa también comprender el aprendizaje que yo quiero evaluar? Significa que yo debo tener un dominio de los conocimientos, de las habilidades y actitudes que incluye el aprendizaje que yo quiero evaluar. Lo cual para muchos puede ser sencillo, para otros tal vez no lo es, pero es una condición indispensable, mis estimados maestros, para yo poder plantear de manera coherente y acertada los criterios de evaluación. El segundo paso a realizarse es, después de la comprensión del aprendizaje a evaluar, yo debo realizar el análisis. ¿Qué significa análisis? No solamente ver el estándar, el estándar correspondiente, porque aquí me dice analizar el estándar del ciclo
y o desempeño de grado del aprendizaje. Tiene relación lo que hemos mencionado teniendo en cuenta la parte superior. En este caso, ¿no? El estándar de ciclo, ¿dónde lo voy a ubicar? En el Currículo Nacional de la Educación Básica, y el desempeño lo voy a ubicar en el programa curricular. Si estoy en el nivel inicial, será en el programa de inicial. Si estoy en el nivel primario, será en el programa del nivel primario. Si yo quiero evaluar un aprendizaje del nivel secundario, si es segundo grado, por decir, entonces debo buscar el programa curricular de secundaria en el área respectiva y también en el grado que corresponde. En tercer lugar, miren que directamente no estoy planteando los criterios. Uno de los errores, colegas, maestros, que cometemos muchos docentes es querer plantear, como se dice, en prima, los criterios de evaluación, sin realizar estos pasos, y es ahí justamente donde nos desubicamos cuando nos dicen, no, tu criterio de evaluación tiene que ver el estándar, pero tú no has visto, y tal vez tus criterios están bien, solo que tienes que relacionarlo y ver dónde está la coherencia de tus criterios con el estándar o el desempeño. En tercer lugar, debemos plantear los aspectos específicos del aprendizaje a evaluar. Es decir, ahora sí debemos tomar la definición principal de criterios de evaluación, que son indicadores, atributos y cualidades específicos y cualidades específicas del aprendizaje. Entonces, como aquí yo ya he comprendido el aprendizaje y ya lo he relacionado con los estándares, con algún desempeño, aquí ahora sí debo plantear justamente los atributos, las características, las cualidades específicas de ese aprendizaje. Y luego recién yo me pongo a redactar los criterios de evaluación. Muchas gracias. Suscríbanse si es que no lo han hecho y compártanlo. Hasta la próxima.